Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer ciclo de webinars de Cañete Occidente. En esta ocasión tenemos la ponencia de Elsa Kelly sobre marketing digital analítico. Usa los datos para incrementar el ROI. Vamos a dar unos minutos para comenzar este webinar. Muchas gracias, Elsa, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo. Y vamos a dar unos minutos para comenzar en lo que se conectan los demás participantes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos. En un par de minutos comenzamos. Gracias, Paula. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de webinars de Cañete Occidente. Tenemos la fortuna de tener la presencia el día de hoy de Elsa Kelly con un tema sumamente relevante. Primeramente les voy a presentar quién es Elsa. Elsa Kelly es ingeniera en computación egresada de la Universidad de Guadalajara, es cofundadora y directora general de AdWeb Solutions, firma de consultoría digital fundada hace más de 13 años. En 2017 fue ganadora del premio Adolf Horn al empresario joven del año y reconocida como industrial distinguido por el CCIJ, por el Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Es fiel creyente de la cultura corporativa como columna vertebral de las organizaciones, le apasiona la tecnología, es ferviente promotora de la transformación digital para las pymes. En 2018 fue presidenta del programa de aceleración para mujeres empresarias Step Up Women, consejera editorial de la sección de negocios de Mural en 2019 y actualmente es vicepresidenta de pymes y emprendedores en Cañete, la Cámara Nacional de Alta Tecnología en la sede Occidente. Y también, bueno, pues tiene el manual
Elsa tiene y ha emprendido diversos proyectos a nivel tanto nacional como internacional. Elsa, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema marketing digital analítico. Y bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos los que nos están observando y todos aquellos que posteriormente van a ver este video. Les pedimos por favor que las preguntas que tengan, como estamos en vivo, pues nuestra ponente las va a poder responder, que las hagan en el momento en el que surjan y ya veremos si en el transcurso de la charla o al final podemos responder cada una de ellas. Nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias Elsa por aceptar ser ponente en este ciclo de webinars de Canieti, tu casa, vicepresidenta también de la misma. Muchas gracias. Gracias a ti, Paola. Muchas gracias. Pues bueno, quisiera empezar platicándoles el porqué de esta plática. Sobre todo con lo que estamos viviendo. Antes tenía que convencer a las personas de por qué empezar en transformación digital, por qué invertir en medios digitales. Pero bueno, a raíz de todo lo que estamos pasando ya no hay que convencer a nadie. Creo que ya todos tenemos claro la importancia que tiene y cómo sí o sí tenemos que empezar a estar en medios digitales. Y específicamente esta conferencia, pues bueno, va a hablar de lo que es el marketing digital analítico y cómo podemos utilizar los distintos tipos de datos y la distinta información que tenemos a nuestro alcance para poder generar mejores estrategias y tomar mejores inversiones, mejores decisiones que al final nos lleven a generar más ventas y aumentar nuestro retorno de inversión, que es lo que la mayoría de las empresas queremos. Imagínense un escenario donde el dueño de una empresa va a tener un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, y entonces pide ya sea un nuevo logotipo, una nueva campaña, y entonces en un escenario le llega el creativo, le llega su diseñador, le llega la agencia de marketing o su mercadólogo con 2 o 3 opciones. Y entonces el dueño la revisa cuáles son las que más les gusta, la que más le gusta, y decide por una y esa se lanza. Y esa es la que se pone en redes, la que se usa para las campañas, etc. ¿Y qué puede pasar? Que pega, como pasa en un 10% aproximado de las veces, o puede ser que no pegó y se decepciona de la campaña, se decepciona de las inversiones que están generando y posiblemente ahí queda el proyecto. Sin embargo, podemos tener otro escenario donde imagínense que está la misma necesidad de un nuevo proyecto, un nuevo logotipo, un nuevo diseño, pero en vez de tener 2, 3 opciones, se generan 15, 20, 25 opciones distintas, detalladas con los requerimientos, el público objetivo al que vamos, y no se decide específicamente por una, sino que se decide, se hace una hipótesis, se publican todas las opciones que se generaron y finalmente nos decidimos por la que mejor resultados haya tenido acorde los datos que nos está generando los mismos comportamientos de las personas a las que les estamos generando, a las que les estamos generando esa campaña y a las que queremos llegar. A la hora de elegir un diseño, realmente nos debemos de un diseño, una campaña, un texto, realmente nosotros nos debemos de preguntar si yo como dueño, si mis gustos, si mis creencias realmente importan. ¿Por qué? Porque tal vez nos tenemos que preguntar, ¿yo soy mi cliente? ¿Yo soy el tipo de cliente al que va a ir dirigido? ¿Yo soy el que va a comprar mi producto o servicio? Y no siempre es el caso. A veces el ego, las propias creencias, los gustos, las ideas que tenemos cada quien influyen mucho en el tipo de elecciones y en la toma de decisiones que nosotros hacemos de ciertas estrategias y sobre todo de temas visuales y de contenido. Y el usar los datos, lo que nos permite, ahí se me fue esta por acá, voy a regresarle, el usar los datos, lo que nos permite es poder dejar fuera esos sesgos que nos pueden hacer decidir por algo que no necesariamente tiene que ser lo correcto, para buscar lo que realmente impacta y para lo que realmente es importante para mi público objetivo. O sea, créanme que hemos tenido un montón de casos que hasta hemos hecho apuestas de cuál diseño o cuál versión de los anuncios es la que va a ganar,
y termina siendo una que nunca hubiéramos elegido, la que realmente tiene mayor efectividad o tiene mayores conversiones. Entonces, esto último es lo que es el marketing digital analítico. Es combinar la creatividad, la experiencia, con los datos que nos dan las distintas herramientas y las plataformas que existen, que están a la mano hoy en día, para poder entonces tomar mejores decisiones que me lleven a generar un mayor retorno de inversión con todas las estrategias que haga por medios digitales. Para ponerlos un poquito en contexto global, mundialmente somos alrededor de 7.6 billones de personas. Más del 50%, el 57% somos usuarios de Internet. Y más del 45% estamos activos en redes sociales. Un dato que es súper, súper importante también es la población mundial ha crecido de 2018 a 2019, creció un 1.1%, mientras que la cantidad de usuarios en Internet y la cantidad de usuarios en redes sociales creció más de un 9%. Todas esas son personas que cada una está navegando, generando datos, registrando gustos, registrando comportamientos, que todo eso podemos medir y usarlo para generar mejores estrategias. En solamente 60 segundos se generan una cantidad enorme de información y cada uno de nosotros, justamente de hecho en este momento que lo estamos haciendo, estamos generando información y comportamientos que nos hablan y nos permiten saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, se envían en solamente 60 segundos más de 188 millones de correos. Se envían más de 41.6 millones de mensajes entre Facebook Messenger y WhatsApp. Se ven alrededor de 690,000 horas en Netflix de contenido. Se hacen más de 1 millón de logueos en Facebook en solamente 60 segundos. Y todo eso son datos de comportamiento que nos sirven para tomar mejores decisiones y poder llegar con el mensaje correcto a las personas a las que nos interesa generar un impacto. Definitivamente es muy difícil el poder tomar con certeza las mejores decisiones para nuestra empresa, y no solamente en lo que respecta a campañas digitales, sino en general. Pero la buena noticia y lo interesante es que vivimos en un mundo maravilloso donde cada vez tenemos más y más y más información para poder tomar esas mejores decisiones que nos ayuden a tener más claro el contexto y la situación en la que vivimos, para mejorar no solamente nuestras estrategias digitales y lo que impacta directamente en esos datos, sino que incluso nuestro modelo de negocio, nuestros procesos, nuestra forma de atención al cliente puede impactar en todo lo que tiene que ver con nuestras empresas, incluso en variaciones de nuestros productos. El Data Analytics o la analítica de datos nos ayuda a tomar mejores decisiones, pero la clave no está en solamente generar los datos o saber que existen, sino realmente el hacer algo con esos datos, analizarlos, interpretarlos y aplicar acciones concretas que nos permitan generar acciones que nos lleven a mejorar todo nuestro modelo de negocio. Independientemente de si hoy ustedes manejan o no una estrategia de marketing digital, su empresa sí o sí está generando datos. Incluso si no tienen ningún sistema específico, si no tienen un CRM, si no tienen algo en particular, mínimo en un Excel, su empresa está generando datos de ventas, de porcentajes de cierre, de porcentajes de utilidad, su retorno de inversión. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy con esos datos que ya estamos generando? El marketing analítico combina, como les decía hace ratito, combina la creatividad y el diseño con el conocimiento validado que nos brinda el análisis de datos que podemos hacer hoy en día. La misión que tiene el marketing digital analítico es llevar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento correcto donde causa más impacto y convertir a esa persona correcta en uno de nuestros clientes y potencialmente en un cliente real que nos genere tanto recompra como referencias. Para explicarles un poquito más y donde quiero centrarme un poquito más en cada uno de los pasos,
Es en este proceso que nosotros seguimos para para lo que es el marketing digital analítico. Y muchas veces nos toca que pues los tomadores de decisión o los dueños piensan que esto compete específicamente al equipo de marketing o a la agencia que se están contratando. Pero la realidad es que en cada uno de los puntos del proceso, que los tomadores de decisiones, los dueños de la empresa sepan y tengan claridad sobre cómo impactan y no solamente un reporte para mejorar sus estrategias, sino cómo toda esa información que se genera lo pueden utilizar para todo su modelo de negocio. Eso es lo que puede hacer la diferencia entre que una estrategia digital o no pueda ser realmente exitosa. Y los pasos del proceso o las distintas etapas del proceso es, primero, decidir o definir cuáles son mis indicadores clave de desempeño, definir mis objetivos, definir cuáles van a ser las métricas relevantes que voy a estar midiendo, generar los datos, es decir, qué estrategias, qué planes voy a hacer para poder recopilar, hacer experimentos con esos datos para poder generar la mayor cantidad de datos relevantes posible, el analizarlos para poder interpretarlos, detectar patrones, tendencias, hacer proyecciones y por último, usar esos datos para la toma de decisiones, que nos va a llevar a ajustar procesos, a optimizar presupuesto, a sumar actividades, a restar actividades y después repetir todo el proceso nuevamente. Y nos vamos a ir platicando por cada uno de los puntos. Si tienen alguna duda específica, váyanmela poniendo por el chat para que no se les vaya a olvidar porque vamos a ver distintos temas y en la medida de lo posible o las vamos a ir contestando o las vamos contestando al final. El primer punto es definir o decidir cuáles van a ser mis KPIs, o sea, cuáles van a ser los indicadores clave de desempeño que voy a utilizar. ¿Por qué? Porque lo que no se define definitivamente no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar y dicen que lo que no se mejora se degrada para siempre. Si no mejoramos, no solamente somos obsoletos, sino que definitivamente tenemos la posibilidad de dejar de existir, al menos económicamente. Los KPIs, por sus siglas en inglés, significa Key Performance Indicator o indicador clave de desempeño. Y esa es la base del marketing digital analítico. Y un indicador clave de desempeño, ¿qué es? Es una métrica que nos ayuda a saber qué tan cerca o lejos estoy de alcanzar un objetivo o una meta específica que me puse. Para empezar, me voy a ir por cada uno de los puntos para que ustedes tengan claridad no de las cosas que dependen de una agencia o de un experto en marketing, sino las cosas que ustedes como tomadores de decisiones tienen que tener claro. Para empezar, pues bueno, tenemos que definir cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Si nuestro objetivo va a ir más hacia branding, es decir, hacia posicionamiento de mi marca, o va a ir más hacia ventas. ¿Por qué? Porque simplemente de eso, de tener claridad sobre hacia dónde va mi objetivo, pueden depender mucho de los presupuestos que esté perdiendo en todas mis inversiones en estrategias digitales. Un anuncio mal seleccionado en Facebook, no importa el presupuesto que le metí, si escogí algo que tiene que ver más como branding y lo que quería era generar ventas, definitivamente no me va a resultar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir claramente cuál va a ser mi objetivo, o puedo tener varios objetivos y para cada uno hacer una estrategia distinta. Pero para cada estrategia me debo preguntar cosas como esta, ¿no? Tal vez quiero que más personas conozcan mi empresa, o quiero generar más ventas, o quiero más recompra, o quiero incluso tal vez decidir, tengo un cambio en modelo de negocio, tengo un cambio en eslogan, tengo un cambio en algo y quiero poder decidir cuál es la mejor opción que se va a adaptar mejor a mi público objetivo. Hay dos tipos o dos grandes grupos de indicadores. Se pueden ver muy bonitos, muchos likes y muchos seguidores en Facebook y puedo decir, híjoles, yo tengo en mi perfil, tengo 100,000 seguidores y mi competencia nada más tiene 1,000. Ok, se puede ver padrísimo eso, se puede ver muy bonito, pero nos ayuda a vender más. Esos likes que estamos teniendo, esos seguidores, nos está ayudando a vender más. Hay dos tipos o dos grandes grupos de indicadores. Uno es los indicadores de vanidad y los otros son los indicadores accionables. Por ejemplo, un indicador de vanidad puede ser la cantidad de veces que se vieron tus anuncios y sentirnos
súper orgullosos de ver ese numerito en nuestro reporte, que tuvimos 100,000 impresiones de nuestros anuncios. Y padrísimo que hubo un montón de veces que nuestros anuncios y nuestra marca se vio reflejada en distintas búsquedas. Pero las preguntas que nos debemos de hacer, si lo que queremos es generar ventas y poder generar un retorno de inversión específicamente por clientes adquiridos, por prospectos, pues debemos hacernos preguntas como, de todas las personas que nos vieron, ¿en qué proporción dieron clic o solicitaron más información? Es decir, el porcentaje que están teniendo de conversión, los anuncios que estoy poniendo en Facebook Ads, por ejemplo. O de cada 100 personas que vieron los anuncios, solo nos contactó una, o de cada 10 nos contactaron 5. ¿Qué nos interesaría más? ¿Qué escenario les gustaría más? Definitivamente creo que a la mayoría les gustaría tener por ahí, no importa cuántos nos vieron o cuántos likes, mientras más me contacten y mientras más efectivos sean esos contactos, mucho mejor. Otro ejemplo de indicador de vanidad podría ser los likes en las publicaciones de redes sociales. Padrísimo tener muchísimos likes, pero por ejemplo la semana pasada en una consultoría con un cliente me decía, oye, yo me quedé sorprendido porque nunca había hecho el análisis y yo sí veía muchos likes y tenía seguidores en mi página, es de tema de ropa. Dice, hasta que me di cuenta que casi todos los que estaban pues eran mis amigos, mis amigas, las amigas de mi novia, los amigos de la escuela, que no me van a comprar, que no son mis compradores, pero me están dando likes. Entonces, por otro lado, tenemos algunos indicadores accionables que podemos medir y nos pueden servir a la hora de generar retorno de inversión, como por ejemplo, el porcentaje de engagement que están teniendo nuestras redes sociales. Es decir, de todas las personas que vieron un anuncio que hice, por ejemplo, en redes sociales, ¿en qué proporción interactuaron? ¿En qué proporción etiquetaron a otros de sus amigos? ¿En qué proporción recomendaron la marca y ampliaron el círculo de acción? Es decir, tengo muchas publicaciones con muchos likes, pero pocas ventas. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer porque todo tiene un porqué. Y otro ejemplo es que tengo suscriptores a una lista de mailing y me siento súper, súper feliz porque tengo una lista de inscritos a mi boletín de más de 2,000, 3,000 usuarios registrados en mi boletín, pero lo que es realmente importante es el porcentaje de conversión de esos envíos de mailing. ¿En qué proporción me están respondiendo las personas a las ofertas o a los anuncios que estoy mandando? Si mandamos, por ejemplo, 15,000 correos a personas al mes, pero solamente 3 me contactan, ¿qué pasa ahí? O preferiría mandar 200 muy perfilados, muy segmentados, acorde a lo que necesita y acorde a lo que me está pidiendo mi público objetivo y que 20 me contacten. Esos son los escenarios que constantemente debemos estar buscando y los datos nos pueden llevar a esos escenarios. El análisis de los indicadores clave de desempeño o los KPIs correctos a lo que nos lleva es a tener información relevante con la cual tomar mejores decisiones y sobre todo optimizar recursos. Como les decía hace ratito, por un simple error entre branding y ventas, podemos tener fugas de presupuesto enorme y el tener los datos correctos nos puede llevar a optimizar nuestros presupuestos y que cada 1,000 pesos que invierto en plataformas digitales se conviertan al final en un costo de adquisición de cliente cada vez mucho menor, que por ende, pues bueno, termina resultando en un mayor retorno de inversión. Ahora, ¿cómo definimos los KPIs que van a ser correctos o cuáles debo de medir dependiendo los objetivos que quiero? Entonces, por ejemplo, si uno de los objetivos que estoy buscando es que más personas conozcan mi empresa, pues eso definitivamente es branding. Es decir, no puedo esperar que si ese es el objetivo específico que estoy buscando, no puedo esperar que tenga ventas. Eso puede ser un valor añadido, pero lo que debo de medir, si ese es mi objetivo, son indicadores que vayan directamente relacionados con ese objetivo. Que me respondan preguntas como cuántos seguidores nuevos tengo diariamente, les gustan o no los contenidos de mi marca, cuántos usuarios me están viendo, con quiénes me están recomendando. Y para eso, los indicadores que voy a estar midiendo y que son relevantes son la cantidad de seguidores, la cantidad de likes o de me gusta, de corazoncitos, etcétera.
el alcance, es decir, a cuántas personas estoy llegando, la cantidad de impresiones, por ejemplo, en Google Ads, y la cantidad de interacciones, los comentarios, cuánto me están compartiendo, porque lo que busco ahí es alcance y difusión de mi marca. Pero eso no me dice nada que tenga que ver específicamente con ventas. Ahí es donde entra muchas veces un error. Si queremos también, si queremos esto, pero queremos generar ventas, tendremos que hacer una estrategia específica para branding y otra estrategia que vaya orientada a ventas, porque los algoritmos de las distintas redes sociales entienden cuál es el objetivo o funcionan acorde al objetivo que yo les digo que estoy buscando. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo específico de branding y cómo podemos utilizar a nuestro favor los datos, el año pasado nosotros estuvimos tenemos ya casi 14 años con la marca web, pero hicimos un spin-off desde hace un par de años que se llama Datasy, especializado en empresas que generan pues mayor cantidad de datos, y teníamos la intriga sobre qué tipo de eslogan utilizar. Entonces nos debatíamos entre ingeniería digital, data analytics y marketing digital analítico. Obviamente yo y mi socio coincidíamos en que nos gustaba más el de ingeniería digital, pero bueno, no nos dejamos llevar por lo que a nosotros nos gustaba, y mandamos a competir no solamente estas opciones que ven aquí, sino fueron alrededor de 25 variantes de anuncios con distintas imágenes, con distintos colores, una con ingeniería digital, otro con data analytics, marketing analítico, hombres, mujeres, una serie de diferencias. Lanzamos esas hipótesis, hicimos distintos experimentos, y finalmente lo que nos dijeron los números fue que la opción ganadora fue marketing analítico. ¿Por qué? Porque fue la que me dio en los números que medimos específicamente para eso, pues bueno, fueron con los que más interactuaron, fueron los anuncios a los que más likes les dieron las personas, los que mejor CTR tuvieron, que ese es un métrico muy importante que se los voy a detallar, que ¿qué significa en general? Significa click-through rate, es decir, de las veces que vemos un anuncio, por ejemplo, imagínense que buscan un anuncio en Google, vemos el anuncio en Google, y directamente ahí buscamos algo, vemos varios anuncios y no necesariamente le damos clic a todos. Ese numerito lo que me dice es, mostré X cantidad de veces el anuncio y fui relevante X cantidad de veces. Ese es un número importantísimo. Tenemos también muchos iban a un blog con información, cuántas visitas tuvimos a blog, cuál fue nuestro porcentaje de rebote. Ese numerito nos habla de las personas que no necesariamente era lo que estaban buscando, que tal vez entraron ahí porque no entendieron mi mensaje, pero a la hora de entrar y ver el contenido que les estoy mostrando, posiblemente no eran lo que esperaban. Entonces, en cuestión de 2-3 segundos, terminan yéndose de mi página. Y el tiempo promedio de estancia en esas páginas específicas que a mí me interesaba que conocieran para hacer más énfasis en mi marca. ¿Y qué me dijo eso? Pues bueno, me respondió qué opción es la que más le gusta a mi público, y con esa es con la que hemos trabajado. Otro de los objetivos puede ser, por ejemplo, quiero más ventas en tema de servicios, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, como Paola, tengo servicios y quiero generar más ventas. ¿Cuáles son las preguntas que nos podemos contestar o los puntos que debemos de buscar cuando lo que buscamos son ventas de servicio o hacer estrategias digitales para ventas de servicio? Pues es, ¿generará interés o no mi producto, mi servicio? ¿Cuánto me cuesta cada prospecto? No necesariamente cada clic, sino cada prospecto que adquiero, ¿cuánto me está costando? ¿Cuánto me cuesta adquirir? O sea, cada cliente adquirido, ¿cuánto me está costando? Y finalmente, pues, ¿cuál es mi retorno de inversión? Y para eso, los indicadores que se usan es, uno, el costo por clic, es decir, cuánto me está costando cada vez que alguien le da un clic en uno de los anuncios que están saliendo en Google Ads cuando alguien busca alguno de mis servicios. CTR, lo que les platicaba del click-to rate, que eso es algo súper importante. No sé, a inicios de año estábamos platicando con un cliente, enseñándole todo el reporte, y me decía, oye, sí, no, estoy muy contento porque en la mañana, o sea, lo primero que hago que me levanto, yo me busco y veo el anuncio y veo que estamos. Y luego cuando ya a mediodía, antes de irme a comer, después de comer, ya cuando me voy a ir de la oficina, y en la noche, y siempre salimos, siempre estamos ahí. Pero lo que no sabía, no le había quedado claro, es que lo que él le estaba diciendo a Google es,
busqué X servicio, vi un anuncio que hablaba de ese servicio y estaba muy malo, no me fue relevante, y pues no le di clic porque no era lo que estaba buscando. Entonces, todos esos indicadores impactan en cómo va a mostrar después el anuncio Google, por ejemplo, o incluso también puede impactar en cuánto me va a costar después cada clic o mi estrategia en general. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese numerito, eso es muy, muy importante. El costo por adquisición, es decir, cuánto me cuesta adquirir cada nuevo cliente, el porcentaje de rebote que vimos hace ratito y el porcentaje de conversión. Conversión no necesariamente significa un lead o un cliente adquirido, significa lo que nosotros queramos que signifique o que vayamos a medir. Puede ser un formulario de contacto, puede ser que fueron a un video que yo quiero ver porque sé que va a generar interacción, pero algo específico que para mí sea importante medir y que potencialmente me lo pueda convertir en cliente. Y finalmente, pues el retorno de inversión, ¿no? Tenemos que tener claro que si invertimos 100 pesos y vendimos 100 pesos, pues no salí tablas, porque definitivamente mi margen de utilidad no es del 100%, entonces le salí poniendo. Entonces, es muy importante tener claros todos esos números. ¿Y para qué sirve también que podemos hacer? Es un ejemplo que vimos también con un cliente ya hace muchos años, eso fue hace alrededor de aproximadamente 8 años, no teníamos tanta información como la tenemos hoy. El cliente tenía un modelo de negocio muy específico de afiliados y no era tanto su enfoque en el producto, sino que la persona, si lo recomendaba con amigos, entonces a él le salía gratis. Y bueno, no lo pudimos convencer de otra cosa y terminó gastando un muy buen dinero en un desarrollo muy complejo, muy, muy, muy robusto, para al final de todo darse cuenta que lo que le interesaba a las personas era el producto, no era ese modelo de negocio específico. Y eso lo hubiera podido hacer con un esquema de producto mínimo viable. Si bien, pues es muchísimo mejor si tienes posibilidad de hacer un estudio de mercado, pero si no lo tienes o si es algo muy puntual lo que quieres medir, por ejemplo, con una landing page donde hubiera estado explicado el modelo de negocios, si lo compras, me recomiendas, va a estar, llena este formulario para pasarte más información. Ahí mismo, con una fracción del presupuesto, se hubiera dado cuenta que a nadie le hubiera interesado, que le hubieran preguntado del producto, pero a nadie le hubiera preguntado sobre el modelo de negocio. Ahí, ¿por qué hubiera sido importante si hubiéramos hecho eso? Pues bueno, el click-to rate, es decir, cuántas personas no les fue relevante ese anuncio, el porcentaje de conversión y finalmente el costo que tuvo cada uno de los leads que se generaron para ese modelo de negocio. En vez de haber invertido todo el dinero que se invirtió para hacer un software, un sitio web muy robusto y después tener también que invertir para quitarle toda esa funcionalidad que definitivamente no era necesaria. Otro ejemplo es si quiero más ventas en productos de comercio electrónico. Para cada uno de mis objetivos hay cosas distintas que debo de medir. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos debemos de preguntar? Pues es, ¿qué productos generan más interés? ¿En qué etapas se me están perdiendo del proceso y se me están yendo de la compra? Y pues obviamente, finalmente, ROE e ingreso. ¿Qué podemos medir ahí? Lo mismo que los otros, es decir, costo por clic, click-through rate, costo por adquisición. Pero adicional, hay forma de tener integrado también todos los datos de mi comercio electrónico para saber el total de las transacciones, el porcentaje de carritos abandonados para después hacer estrategias para recuperarlos, el ticket promedio de venta que estamos teniendo, el ingreso total y finalmente el retorno de inversión, que es lo que tiene que estar en cualquier estrategia que hagamos. En un comercio electrónico tenemos distintas formas de hacerlo. Todas las plataformas de comercio electrónico nos dan información, Google Analytics nos da información, pero debemos también cruzarlo con, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer este tipo de anuncios de llamada, donde entonces podemos revisar cuántas personas le están dando clic ahí e incluso un porcentaje promedio, un tiempo promedio de llamada. Pero del otro lado, la persona que recibe la llamada, pues tiene que tener la capacitación para saber que tiene que preguntar y tiene que registrar, por ejemplo, en su CRM, dónde fue, de qué fuente vino, de dónde fue que vio el teléfono, ¿no? Hay información cruzada que es muy importante
muy importante tomar en cuenta. El segundo punto dentro de nuestro proceso es generar los datos, es decir, cómo vamos a segmentar, cómo vamos a planear y qué tipo de estrategias vamos a ejecutar, qué experimentos, qué hipótesis vamos a lanzar para poder recopilar los datos que nos son interesantes. Podemos hoy en día generar datos por distintos medios y distintas estrategias, desde nuestro sitio web, nuestro SEO, es decir, todo lo que se ve directamente, desde Google, todas las estrategias que se hacen desde Google, desde Facebook Ads, Instagram, campañas de mailing, campañas de nuestro propio CRM, que nos da información y nos da datos para poder generar acciones concretas y poder recopilar datos que, ojo, que sean relevantes para los objetivos que nosotros estamos buscando. Entonces, algunas de las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder generar datos es, uno, integrar con Google Analytics mi sitio web. Estoy segura que muchos de ustedes, de hecho, si están por ahí en el chat, pónganme un 1 todos los que tengan en su empresa o que tengan su propia página web. Si me pueden poner un 1 por ahí, pónganme los que tengan su página web. Paola, muy bien. Creo que hay un poquito de desfase. Pero bueno, estoy segura que de todos los que tienen página web, si yo les hago una siguiente pregunta, que es, ¿cuántos de ustedes entraron a Google Analytics? Para empezar, ¿saben qué es? Y entraron a Google Analytics al menos una vez a la semana, en el mes pasado, más de 15 a 20 minutos a analizar los datos. No se los voy a preguntar, porque hay un poquito de desfase en el Facebook Live por acá, pero estoy segura que la mayoría de los que tienen sitio web no saben ni siquiera la cuenta o cómo acceder a Google Analytics y se están perdiendo de una cantidad enorme de información que de forma gratuita ya pueden estar recopilando en su sitio web. Otra es invertir también en Google Ads, es decir, todos los anuncios, tanto de display, las distintas opciones que nos da Google Ads y que generan mucha información y cruzan también información entre las distintas plataformas. Facebook Ads, y llámese Facebook Ads, llámese Instagram, llámese LinkedIn, pero invertir también en redes sociales. Otra muy importante es integrar mi sitio web con mi CRM, es decir, todas las estrategias, todos los formularios de contacto que lleguen desde mi página web, si logro que estén integrados y no solamente me mande un correo, sino que vayan a parar directamente a mi plataforma de CRM donde gestiono todas las relaciones con mis clientes y mis procesos de venta, el potencial que tengo para poder aumentar los cierres de venta es enorme. Otra muy importante es dentro de nuestro proceso empresarial. Registrar las llamadas y sus resultados, si son visitas a un showroom, a nuestro punto de venta, pues tener capacitado a nuestro equipo para que pueda preguntar, oye, ¿cómo te enteraste de nosotros? ¿Dónde supiste? ¿Dónde viste el teléfono? ¿Dónde viste la dirección? Porque en muchas ocasiones podemos descartar una campaña que tal vez directamente por medios digitales no nos está dando el resultado que esperamos, pero resulta que sí nos está dando resultado porque estamos teniendo muchas llamadas, muchas visitas, la tumbamos y empezamos a dejar a caer también en esos otros canales y nos preguntamos qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, tenemos que tener toda esa información clara para cruzarla y poder tener datos todavía más relevantes. Los invito a que pierdan el miedo de gastar en publicidad, porque, a ver, si no tienes presupuesto, definitivamente no tienes cómo generar los datos suficientes. ¿Y qué es mucho o es poco? Pues bueno, si gastas 1,000 pesos y generas 100 en venta, pues definitivamente es algo muy caro. Pero si inviertes 1,000 y generas 100,000 en ventas, pues es caro o es barato. Eso es totalmente relativo y va 100% acorde el retorno de inversión que tú puedas tener. Y también muy importante, pues el seguimiento que tenemos en plataformas de Messenger, ¿no?
específicamente, por ejemplo, WhatsApp o WhatsApp para negocios, que también los invito a los que tengan una empresa y no hayan utilizado WhatsApp para negocios, pues bueno, es un genial momento para profesionalizar también sus conversaciones por medio de WhatsApp. Y el tercero de los pasos es analizar e interpretar los datos. Es decir, ya los definimos, ya los generamos, ahora nos toca analizar esos datos, interpretarlos, detectar patrones y detectar también proyecciones y tendencias a las que podamos tener, ¿no? Podemos analizar los datos con distintas estrategias, desde Google Analytics, Data Studio, Excel, tableros de reportes en CRM, Audience Insights, Google Trends. Ahorita vamos a ver un poquito de cada una. Por ejemplo, Google Analytics. Muchas veces, todavía créanme que cuando alguien nos pregunta o nos pide hacer un sitio web, a veces nos dicen, oye, ¿me vas a poner contador? Bueno, el contador, eso fue obsoleto hace muchísimos años, hace más de, no sé, 10 años que ya eso ya no es lo que se necesita, porque tenemos este tipo de herramientas como Google Analytics, que lo único que necesitamos, digo, para empezar es gratis, creamos la cuenta y lo único que nos da es un codiguito que insertamos en nuestra página web, ya sea si nosotros tenemos acceso al código lo podemos hacer, si tenemos algún tipo de administración de contenido, normalmente tienen dentro de la administración para fácil poder copiarlo, y entonces nos da una cantidad de información relevante como de dónde son las búsquedas que estoy teniendo, no solamente la cantidad de usuarios, sino cuáles son los comportamientos, qué les gusta a esos usuarios, desde qué tipo de dispositivos se conectan, si se conectan desde iPhone 10, si se conectan desde Samsung, qué tipos de navegadores utilizan, si tienen Mac, si tienen Windows. Todo eso me sirve para poder tomar mejores decisiones. ¿Qué páginas dentro de mi página son las que más visitan? Desde qué fuentes, si llegan directo desde Google, desde qué estrategia, desde Facebook, desde dónde me están visitando. Y a raíz de ahí, pues poder tomar muchas mejores decisiones. Les digo, eso es gratuito y si se ponen, y si lo hacen y buscan la cuenta, eso lo pueden ligar con algún correo de Gmail que tengan. La cantidad de información que les puede generar es enorme. O sea, pueden darse un clavado ahí y aunque no tengan no pasen un curso de Google Analytics, ustedes le empiezan a picar a todas esas opciones que tiene y les aseguro que les va a encantar toda la información que les da. Otra de las opciones que tenemos también gratuita es algo que se llama Data Studio, que también es de Google, donde podemos no solamente ver la información de las campañas que tenemos en Google Ads, sino que podemos combinar distintas fuentes de datos. Podemos tener ahí toda la información de nuestras campañas de Facebook o de algunas otras fuentes de datos para tener un dashboard combinado que también nos ayude a poder tomar mejores decisiones. Igual, eso es entrar a esto que se llama Data Studio, crear una cuenta, ligarlo con mis otras cuentas publicitarias, con mi página, etcétera, y ahí mismo voy a poder personalizar incluso mi dashboard con la información que sea relevante para mí. Otra cosa también es que todas las plataformas de e-commerce como Shopify, WooCommerce, Facebook, Instagram, Google, todas las plataformas tienen forma de exportar los datos hacia un CSV. Entonces, si ustedes se sienten más cómodos analizando la información con tablas dinámicas en Excel, pueden bajar toda esa información y empezarlas a analizar también en sus propias plataformas, en sus propios Excel, acorde lo que tienen ustedes combinado con otra información para que la puedan cruzar. Todos tienen forma de bajar esa información y poderla utilizar así. Otra forma también que es muy importante es tener un CRM. ¿Cuál CRM? El que más se acople para ustedes. Puede ser desde la versión gratuita de HubSpot, puede ser Sugar, puede ser Odoo, puede ser Dynamics, puede ser, no sé si está Eric conectado por ahí, pero bueno, el que maneja, el que tiene Eric. Todos los CRMs tienen un dashboard específico que nos ayuda a poder también cruzar esa información. Porque ¿qué pasa? Cuando ustedes contratan una agencia,
si el contacto se queda hasta, yo te entregué X cantidad de contactos, les aseguro que esas campañas potencialmente no van a funcionar. Sin embargo, si se hace un análisis claro de, fueron 30 oportunidades, pero ¿qué pasó con esas 30 oportunidades? ¿Contestaron, no contestaron? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál fue su ciclo de vida? ¿Qué margen de utilidad me dejaron? ¿Qué esfuerzo me requirieron? Etcétera, etcétera. Eso cruzada la información con su CRM es valiosísimo lo que podemos hacer para eficientar y optimizar y aumentar nuestra posibilidad de cierre de ventas. Y básicamente todos los CRMs que hay en el mercado, ya sea por medio de APIs o de extensiones o de códigos específicos, se pueden integrar de alguna forma tanto con tu página web como con las estrategias de los distintos canales digitales que existen. Otro también de las cosas que nos sirven para analizar datos, que no son necesariamente los que nosotros generamos, pero sí lo que todos esos millones de usuarios que vimos al inicio generan, es algo que se llama Audience Insights de Facebook. Igual que las otras herramientas que les he comentado, es gratuita, pero ahí podemos entrar y podemos ver, acorde a un mensaje que queremos o un público que nosotros tenemos estimado, podemos empezar a hacer juegos de información para saber, definir, por ejemplo, X país, región, ciudad o zona específica, edad, sexo, intereses específicos, porque algo que ustedes, no sé si todos sepan, pero Google y Facebook, por ejemplo, sabe si ustedes tienen o no hijos y de qué edad tienen hijos, aunque no se lo hayan puesto en ninguna opción de sus redes. ¿Por qué? Porque tal vez visitaron una terraza para eventos, porque tal vez se metieron a una tienda de juguetes, porque siguen una página de tips para niños, para adolescentes, y a raíz de ahí, Facebook, Google y todos los canales digitales saben que ustedes no solamente tienen hijos, sino que tienen hijos de tal y tal edad y que tienen X y X gusto y que normalmente van a comer a X lugar acorde a todo el comportamiento que tienen. A veces asusta, pero toda esa información, si ya la tenemos y ya la están generando de nosotros, pues ¿para qué no utilizarla para nuestras propias empresas? Entonces, dense un clavado a Audience Insights y ahí les va a generar también muchísima información. Y hay otra también, esta es de Google, que se llama Google Trends, donde nos da la posibilidad de hacer diferencias sobre términos de búsqueda que nosotros creemos que van a funcionar. Muchas veces nos pasa que nosotros estamos sesgados y creemos que como la terminología que nosotros usamos es con la que me va a conocer mi cliente, y no necesariamente es así. A veces cambia entre regiones, a veces cambia dependiendo si es al sur, si es al norte, y esta plataforma nos permite poder tener claridad sobre cómo nos impacta. Por ejemplo, acordándome de Paola por ahí, revisé estudios de mercado contra inteligencia de mercado. Si pueden ver por ahí el azulito, lo busqué en todo México los últimos 6 meses. En general, estudios de mercado tiene un índice mucho mayor de búsquedas, es decir, las personas buscan más la palabra estudios de mercado que inteligencia de mercado. Sin embargo, si nos fuéramos aquí abajito, digo, esto es una imagen, pero abajito resulta que específicamente en Ciudad de México buscan más por inteligencia de mercado que por estudio de mercado. Entonces, si quisiera enfocarme específicamente a Ciudad de México, la terminología que tendría que adoptar no es estudios de mercado, sino inteligencia de mercado. Entonces, esto igual está para darse un clavado, jueguen con esta herramienta y se pueden encontrar cosas muy interesantes segmentando también en México, Estados Unidos o a donde ustedes quieran que quisieran llegar con sus herramientas o con sus servicios. Y por último, vaya, todo esto no serviría de nada si no hacemos algo con esa información, que ya entra lo que es la toma de decisiones, es decir, nosotros debemos de convertir la información en acciones concretas que nos sirvan para ajustar los públicos, redefinir las plataformas, asignar presupuestos, optimizar mi modelo de negocio, redefinir enfoque, ajustar contenidos, quitar, poner productos, etcétera. Lo que a ustedes se les ocurra nos pueden generar esos datos y ese cruce de información tan valiosa que nos generan las distintas estrategias de Internet. ¿Y qué es lo que tenemos que tener también muy, muy en claro? Que el revisar y el entender
Por ejemplo, eso tan simple que les platicaba hace ratito, de qué es el CTR, que ustedes mismos pueden estar impactando en que tengan una información negativa o una información no clave hacia Google. Todos los que están involucrados de alguna forma en todo el ciclo de sus clientes, desde la venta hasta la atención, la definición de los productos, la definición de ofertas, deben de tener claridad sobre las estrategias, sobre los objetivos que estamos buscando para que todo tenga congruencia, todo se pueda ligar y entonces esas decisiones, esa información tan valiosa que vamos obteniendo, la podamos utilizar, ya sea porque resulta que un gran porcentaje de las personas están poniendo un comentario específico sobre la limpieza de cómo les llega los paquetes a su casa. Y tal vez radica en que no estamos limpiando suficientemente bien el estante donde estamos haciendo los envíos y podemos generar acciones concretas a partir de los datos que nos generan. Entonces, ya para cerrar, ¿qué es lo que vimos? Es que todos tenemos oportunidad de impactar en los resultados que tenemos de las estrategias digitales. Y no solamente tenemos la posibilidad, sino yo diría que tenemos la responsabilidad de no solamente esperar un reporte y decir, tuve muchos likes y tuve muchas impresiones, good, padrísimo. Tenemos que entender si lo que queremos es utilizar esas estrategias para generar más ventas y más crecimiento para mi empresa. Tenemos que entender todos los tomadores de decisiones y poder interpretar esos datos que nos generan las estrategias digitales. Tanto desde decidir cuáles son los objetivos, que eso va no de la agencia de marketing, no de mi mercadólogo, no de mi persona de comunicación, no de mi sobrinity manager, también como hay algunos casos, sino va desde mi modelo de negocio. Yo como dueño, yo como tomador de decisión, ¿a dónde quiero apuntar mis estrategias? En la generación de datos, en el analizarlos y finalmente en cómo tomamos las decisiones. Entonces, con lo que me gustaría dejarlos y con lo que quisiera que se quedaran el día de hoy, es que tengan la claridad de que todo lo que nos sea relevante por medios digitales lo podemos medir. Y en suma, tener un objetivo claro, alcanzable, medirlo, tomar decisiones, ajustar, iterar, nos lleva a tener un mayor retorno de inversión, a poder crecer como empresa, a poderle generar más valor a nuestros clientes y de cada inversión que hagamos, pues tener un retorno de inversión muy, muy, muy positivo. Y que a partir de ahora, cuando ustedes vayan a tener que tomar una decisión de escoger un diseño, de escoger un logotipo, de escoger entre A, B y C, pues se hagan esta pregunta. ¿Cómo sabes? ¿En qué te basas para saber en qué te basas para saber que eso va a funcionar? ¿Qué datos tienes para saber que eso va a funcionar? ¿Qué datos vas a recopilar para confirmar tu hipótesis? Y finalmente, pues, quedarnos y aplicar esta frase de William Deming, que es, en Dios confiamos, en Dios creemos, todos los demás, denme datos. Y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Elsa. Tenemos varios comentarios, que felicidades, que eres una excelente empresaria, siempre preocupada por innovar. Y tenemos algunas preguntas también, si nos puedes hacer el favor de responderlas. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y conectando. Gracias, Elsa, por toda esta información. Dice una de las preguntas, ¿me recomiendas invertir en una agencia para que me asesore en estos temas? ¿O crees que es algo que con un estudio yo podría lograr? Tengo una pyme, gracias. Mira, una buenísima pregunta y es algo que nosotros mismos nos hemos preguntado, ¿no? Ahí va en dos sentidos, ¿no? Normalmente cuando uno está, por ejemplo, emprendiendo o dependiendo el tiempo que tengas tú, pasan dos cosas. Puedes tener más tiempo que presupuesto para invertir y definitivamente, pues, vale la pena que tú lo hagas. Pero en cuanto las cosas empiezan a dar la vuelta, lo que menos tenemos es tiempo, entonces necesitas a alguien que lo haga. Pero ¿qué es lo que es muy bueno? Es paso uno, independientemente de si contratas una agencia externa o alguien que te lo haga, tú tienes que entender. O sea, te diría,
pasa un curso básico de marketing digital, por ejemplo, para que tú entiendas y sepas qué esperar de los reportes y sepas qué pedir también a tu agencia. Definitivamente, a veces me preguntan, ¿no? ¿Qué tan caro o tan barato? Es que, oye, sabes que me están cotizando 2,000 pesos por llevarme mis campañas y fulanito me cobra el doble, el triple, etcétera. Ahí la pregunta que va es lo que les decía hace ratito. ¿Qué tan caro o tan barato es? Y sobre todo, imagínense el costo por hora. Si ustedes siempre visualicen cuántas horas quiero o yo visualizo que una persona esté dedicando a mi campaña. Si me cobran 1,000 pesos o 2,000 pesos y cuesta, ¿qué les gusta? 500 pesos la hora, ¿cuántas horas le van a dedicar a mi proyecto al mes? Entonces necesitamos tener claridad y poder sopesar el nivel de expertise que tengo. Si es una pyme, tiene mucho que ver no solamente con el tamaño, con la inversión que tengas. Hay cosas que son más fáciles de posicionar, hay cosas que son más difíciles, hay cosas que están más competidas o tienen un margen de utilidad menor. Son muchas cosas que se tienen que contemplar, como mi ticket promedio de venta, mi porcentaje de cierre, el público al que voy dirigido, etcétera. Y a raíz de ahí, todo va a depender en la proyección de retorno de inversión que tengas. Si tú tienes un buen retorno de inversión y te cuesta 10, 15, 20 o 5,000 pesos, dependiendo del retorno de inversión que le puedas sacar a esos 5,000 pesos, es lo que va a tener resultado. Definitivamente, sí asesórate con alguien experto, ya sea para que te lleve la campaña o si lo vas a llevar tú o alguien de tu equipo para que les genere la estrategia, que eso sí lleva a un nivel de expertise más grande, incluso de temas tan matemático y de proyecciones numéricas para hacer este análisis de datos, pero la ejecución, el día a día, una vez que está la campaña, ya el ejecutar, el hacer la revisión día a día, contestar los inbox, etcétera, lo puede hacer alguien con menor costo y cada cierto tiempo pues ir ajustando los tornillitos. Perfecto, muchas gracias. De hecho, tenemos más comentarios, que muchas gracias, felicidades a ti y a Canieti, muy interesante, que están convencidos de que necesitan estas herramientas para el emprendimiento. Y también tenemos otra pregunta, ¿qué opinas de la publicidad a través de los influencers? ¿La consideras efectiva? Mismo caso, depende de qué sea depende de qué sea tu producto, a quién vaya dirigido. Eso es algo que tenemos que tener todos muy claro. Se habla mucho de la transformación digital, de herramientas, de software, etcétera, pero la realidad de cada empresa, la realidad, incluso aunque estemos en el mismo sector, la realidad de cada empresa es distinta. ¿Para qué funcionan, por ejemplo, muy bien los influencers? Para temas de, por ejemplo, de cosméticos, de cosas que tengan que ver con esa interacción, pero tenemos que ver, ¿no? Hay algunos que cuestan muy caros, entonces, ¿qué retorno de inversión? Lo mismo, ¿no? ¿Qué retorno de inversión me van a dar? ¿Me va a cobrar? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Y cuánto me va a generar de inversión? ¿No? Entonces, sí es algo que se genera, o sea, sí es un muy buen uso. Hay muy buenos influencers, hay algunos que incluso nada más cobran el producto, es decir, hacen como intercambio de producto, otros que sí cobran más, pero lo que tenemos que considerar es a quién voy dirigido, es decir, a la persona que voy dirigido va a tomar en consideración lo que un influencer le diga o va a tomar otro tipo de decisión y cuánto me va a costar contra mi retorno de inversión que puedo tener de esa estrategia, pero sí, en algunos casos sí es una muy buena idea utilizar influencers. Perfecto. Otra pregunta. Elsa, ¿cuáles serían los medios básicos que debemos de tener en una empresa de TI para tener presencia digital? ¿Cómo empezamos a medir estrategias de marketing digital? Ok, lo primerito es, si alguien se los está llevando, si alguien les está llevando al marketing digital, pues de inmediato yo les voy a hacer llegar con Edgar y con Reina les voy a hacer llegar esta presentación, pues empiecen a pedir no solamente esos KPIs que les comenté, sino empiecen a pedir la interpretación de cada uno de esos KPIs, es decir, este anuncio sí tuvo más likes, más interacción, pero finalmente cómo lo estás cruzando con la efectividad que tenga. Si no se los está llevando una campaña y ustedes mismos están invirtiendo, empiezan a leer las estadísticas de cajón, o sea, inmediatamente
los que no tengan Google Analytics, saliendo de aquí, empiecen a buscar, contacten a quien les hizo la página o revisen cómo hacerlo, pero saquen el código de Google Analytics, pónganlo en su página y empiecen a darse un clavado a Google Analytics y también Facebook, Instagram, todos tienen su portal también con estadísticas donde pueden revisar esa información y empezar sobre todo a entender qué significa el numerito, no solamente qué significan las siglas, ¿no? Sino en qué me va a impactar ese numerito. A veces me preguntan, oye, ¿cuál es el porcentaje normal o lo que puedo esperar de X métrica? Para cada empresa y para cada objetivo es distinto. Para algunos un porcentaje de rebote puede ser muy alto o muy bajo, depende del objetivo, depende de mi producto, depende de muchas cosas. Tenemos que aprender a interpretarlo. Perfecto, pues ya se llevan también una tarea importante. Terminando el webinar, busquen ese dato, se los deja de tarea Elsa. Y otra pregunta para finalizar, dice, ¿qué pasa si una campaña de Ciudad de México, que es una plaza importante, se lleva casi todo el presupuesto, pero no está generando leads? No, pues tienes que hacer algo, inmediatamente tienes que hacer algo, ¿no? Pero no se trata, ojo, no se trata nada más de matar esa campaña. Posiblemente, lo primero que daría es un pasito para atrás y entender por qué no está funcionando. Hay cosas, o sea, tenemos que entender también, dependiendo el servicio que tenemos, definitivamente Ciudad de México es mucho más competido. Hay distintos costos, hay muchísimas más empresas y hay muchísimas empresas del resto del país que tiran y que buscan clientes en Ciudad de México. Lo primero sería entender si efectivamente uno no está funcionando por algo de mi modelo o por el medio. Dos, si hay algo que yo pueda hacer, o sea, que esté bajo mi control hacer para que empiece a generar resultados. Y si no está bajo mi control porque el mercado está saturado, porque no puedo competir por precio, por distancia, por lo que sea que sean los indicadores que no están funcionando, pues bueno, tal vez entonces sí empezar a diversificar mi presupuesto y buscar algunas otras zonas donde pueda generar acción, que entonces sea un balance distinto, ¿no? Tal vez le puse menos presupuesto, pero con una venta que me dé, ya entonces salgo ganando y del resto de los lugares, pues tal vez me puede generar 2, 3, 4 ventas y entonces ya salgo ganando. Pero lo primero es entender por qué no está funcionando, por algo que yo pueda hacer o no depende de mi producto o servicio. Perfecto, bueno, pues ahí están los datos de Elsa de AdWeb para todos los que tengan dudas de cómo implementar toda esta información que ella nos acaba de mencionar. Muchísimas gracias, Elsa, nuevamente por darnos tu tiempo, por estar con nosotros, por transmitirnos toda esta información y todo que ya la tienes tú con toda tu trayectoria. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a todos los que están conectados, a todos los que están viendo en retransmisión este video. Y también invitarlos, recuerden que toda esta semana continuamos con los webinars de Canineti Occidente. El día de mañana tenemos un tema que ahorita también es sumamente relevante. ¿Qué tan seguros están tus activos de TI? Entonces, igual, todos los días de la semana a las 6 de la tarde. Aquí los esperamos en vivo en Canineti Occidente. Muchísimas gracias nuevamente, Elsa. Muchísimas gracias a todos los que estaban conectados. Un abrazo y ya buenas noches. Gracias a todos ustedes y pues estoy a sus órdenes y gracias, Canineti, por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.